pues no había una persona más adecuada para nosotros para recibir el reconocimiento 2018 la excelencia del Foro Forbes Mujeres Poderosas, que en nombre de Mariano, Marco, el mío, el consejo editorial que nos ha acompañado, el grupo editorial que tenemos, es alguien extraordinario, mejor conocido como Alicia Bárcena, a quien quisiera que le diéramos un caluroso aplauso. Si no me caigo, tú qué barbaridad. Chicos, ¿me pasan el reconocimiento, por favor? Con mucho cariño, Alicia. Muchas en nombre gracias. de Mariano, de Marco y el mío, te queremos dar esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias. Wow, qué lindo. Bueno, miren. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Wow, qué emoción. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Si quieres te lo detenemos. Muchas gracias. El Muy escenario es amables. tuyo. Muchísimas Realmente gracias. para mí es un verdadero honor esta mañana estar aquí con estos colegas maravillosos, Mariano Méndez, Marco Landucci y Jonathan. Realmente muchísimas gracias, porque en verdad es un honor para mí estar esta mañana con ustedes. Y quisiera simplemente hacer algunas reflexiones, si ustedes me permiten, pero antes que nada agradecer al Consejo Directivo de Mujeres Poderosas, todas las mujeres maravillosas que tuvieron algo que ver en esta designación muy importante, y decirles que de verdad las mujeres, digamos, recorremos un camino para poder llegar y poder transmitir toda esa lucha que hemos dado, en mi caso, quizás por más de 40 años, desde la cumbre de Beijing en China y desde CEPAL, donde llevamos ya 40 versiones de la Conferencia Regional de la Mujer. Permítanme entonces, por favor, presentarles a ustedes lo último que estamos tratando de analizar y ver cómo podemos vencer la desigualdad de género. Y esa desigualdad, primero, ¿cómo la concebimos? ¿Verdad? ¿Qué es la desigualdad? Y sobre todo cuando la interpretamos con una mirada de género. ¿Y por qué es tan ineficiente? ¿Y por qué la desigualdad nosotros la vemos, o yo la veo así, no solamente como un principio ético necesario, como algo que verdaderamente tiene que entrar en nuestros corazones, sino también ampliando este concepto a tres nociones que nos parece fundamental, y sobre todo cuando lo aplicamos a la igualdad de género, que es la autonomía, el reconocimiento y la dignidad. Son como tres aspectos. Muchas veces no queremos tampoco demasiadas cosas, pero reconocimiento sí, autonomía también y dignidad. Y además, cómo debemos ser reconocidos como individuos con derechos sociales, políticos, económicos, y también, y eso le llamamos nosotros igualdad con enfoque de derechos. Y esa es la diferencia con equidad, porque equidad es una noción que nos lleva a medios. ¿Cuántos medios tienes? Por ejemplo, en la cuestión tributaria, paga más el que más tiene. Eso es equidad. Pero igualdad es realmente ir más allá de la redistribución de ingresos para llevar a otras dimensiones que creo que ustedes en la declaratoria de Forbes, estos 10 maravillosos puntos, se está manejando el tema de capacidades, protección social y acceso a bienes públicos. Las mujeres en realidad le damos mucha importancia a los bienes públicos porque sabemos lo que significa la acción colectiva. Y también porque somos, creo yo, podemos ser motores de un nuevo enfoque, de una nueva forma de desarrollo que sea más sostenible, que esté vinculada a la innovación y con ello pues se aumente la productividad. Nosotros, para mí, lo más importante es vencer la cultura del privilegio. De verdad, creo que en toda América Latina tenemos muy imbuida la cultura del privilegio y debemos irnos a la cultura de la igualdad. ¿Y qué es la cultura del privilegio? Es esa
que naturaliza las desigualdades, ¿verdad? Nosotros tenemos una herencia colonial que dice, no importa, él es pobre, no, es que allá están los pobres, aquí están los ricos, yo soy de una clase, ellos son de otra. Es decir, la cultura de los privilegios naturaliza la discriminación, naturaliza las jerarquías sociales y por lo tanto, y hace como si fuera natural, ¿verdad? Que exista un grupo, una élite o que los hombres manejen. Es decir, todavía nuestras sociedades tienen que hacer ese gran cambio para poder migrar de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Y por eso en la declaratoria ustedes recogen un punto muy importante que es el institucional, porque las instituciones reproducen estos comportamientos. Entonces, creo yo que hay 4 nudos críticos en la igualdad de género. Fíjense ustedes que yo voy a resumir en el cuadrito del centro, ¿qué aspiramos? Las que estamos aquí, a disponer de nuestro tiempo y a tener ingresos propios. Lo que menos tenemos las mujeres es tiempo, porque trabajamos todo el día, luego hay que llegar a la casa, los niños, la mamá, el otro, no tenemos tiempo de nada. Y lo que más nos puede liberar es tener ingresos propios, la autonomía económica. Obviamente hay 4 nudos que tenemos que desenredar, que es la desigualdad socioeconómica, porque la pobreza todavía en América Latina tiene rostro de mujer, ¿verdad? Ahora vamos a ver eso. Los patrones culturales patriarcales, ¿verdad? Quizás en este foro ustedes han propuesto que se venzan esos patrones culturales, pero todavía en nuestros países hay esa herencia de el patriarca, la discriminación y la violencia dentro de los hogares como si fuera natural, la división sexual del trabajo, ¿no? El hombre llega y dice, ¿te ayudo, mijita? No, que te ayudo, comparte, es decir, vamos a hacer las cosas entre los dos. Y esta es la herencia que tenemos que dejarle a las jóvenes, porque a veces las mamás clásicas, mijita, sírvele a tu hermano, ya llegaron las visitas, mijita, nunca dice, hijos, todos ayuden o participen, ¿no? Y, por cierto, la concentración del poder. Creo yo que el empoderamiento es la clave de la emancipación. Y tienes razón, Jonathan, porque los candidatos o las propuestas hablan de asistencialismo, no de empoderamiento. Vamos a poner guarderías y escuelas y centros. Eso es asistencialismo. Yo quiero empoderamiento para las mujeres. Y ese empoderamiento se logra venciendo aspectos muy importantes, como por ejemplo el de la pobreza y la desigualdad. Nosotros en América Latina tenemos el privilegio de ser la región más desigual del mundo, lo cual quiere decir que el 20% de la población concentra el 60% de los ingresos y el 20% más pobre solamente tiene el 6% de los ingresos. O sea, hay una división, hay 10 veces diferencias entre la gente más pobre y la gente más rica. Y además, como no captamos a veces en las encuestas a los más ricos porque no quieren participar, Oxfam ha hecho un cálculo que dice que el 1% de la población más rica concentra el 50% de los ingresos. Y eso es cuando hablamos de ingresos. Espérense cuando hablamos de riqueza. Eso todavía está más complicado. Pero si ustedes se fijan, la pobreza tiene rostro de mujer. Es la línea roja del lado derecho. Por cada 100 hombres pobres hay 118 mujeres. Es decir, la tasa de feminidad de la pobreza femenina sigue siendo muy alta en los hogares. Y bueno, fíjense, somos una región sin guerras, pero estamos profundamente marcados por la violencia. El feminicidio es la expresión extrema de las desigualdades y de los privilegios. Y fíjense ustedes, en América Latina y el Caribe, bueno, una de los países más violentos en términos de mujeres es Honduras, 456 por cada 100,000 mujeres. Pero México no se queda atrás. Las cifras de México, fíjense ustedes, qué difícil esta cifra. Entre 2007 y 2016, una década, se murieron alrededor de 256,000 mujeres. Es decir,
2.500 aproximadamente al año, al año. Y el último año, el 2017, fue aún peor. Entonces, ahí tenemos un problema muy grave. Tenemos también el grave problema en América Latina y el Caribe mismo, y es lo que llamamos nosotros el embarazo adolescente. El embarazo adolescente que ocurre en los hogares más pobres. En América Latina, el promedio de mujeres en edad, vamos a decir, de entre 15, o sea, son mujeres que ya tuvieron su primer hijo entre los 15 y los 19 años. Ese es más o menos cómo se mide. En América Latina el promedio es del 20%, en México es 12,4%. Fíjense ustedes que ha aumentado entre 90 y 2010, ha aumentado el porciento de mujeres que se embarazan en la etapa adolescente. ¿Y quiénes son estas chicas que se embarazan? Las más pobres o la de los pueblos indígenas, porque no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Y para mí, digamos, en lo que trabajamos nosotros en CEPAL, lo más importante es la autonomía económica, ¿verdad? Que ahí es donde está el meollo de la cuestión. Pero fíjense ustedes, 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios, 71%. De las que trabajan, el 26% recibe menos del salario mínimo, 78% de las mujeres en sectores de baja productividad y 60% en empleo informal, es decir, no tienen protección social. Y el tiempo que dedica el hombre al trabajo no remunerado, que es este trabajo del hogar, sí, porque dicen, oye, ¿y tu mamá trabaja? No, ella está en el hogar. Ay, ¿no trabaja? Trabaja como loca todo el día, lo que pasa es que no le pagan, ¿no? Y entonces las mujeres destinan 2/3 de su tiempo, 2/3 de tu tiempo, de nuestro tiempo, en el trabajo no remunerado. ¿Dónde están los niños? Voy por ellos, no, los llevo al gimnasio, a lo no sé qué. O sea, y los hombres 1/3. Muchachos, pónganse las pilas. Y en términos de inclusión financiera, la verdad es que también tenemos un problema, porque hay una brecha de 20 puntos en acceso a cuentas bancarias, a propiedades, activos, etcétera. Y a igualdad de, tú lo dijiste, creo, Marco, o tú, que dijiste claramente que las mujeres a igualdad de capacidades reciben el 83% del salario, a igualdad de condiciones. Es decir, al hombre le pagan 100, a la mujer 83, ¿verdad? Y eso que hemos mejorado un poquito, pero esa brecha hay que cerrarla sí o sí. Y solo el 37% de las mujeres mayores de 65 años reciben pensión contributiva. Ya los gobiernos se han puesto la pila para darles a las mujeres pensiones no contributivas. Voy terminando para decirles, si nosotros pudiéramos cerrar estas brechas, las brechas de ingreso, las brechas de participación, o sea, de oportunidades al mercado laboral, y si cerráramos ambas, miren lo que pasaría. Es la barra azul. Tendríamos un aumento de ingresos en Nicaragua prácticamente de más del 30%, más del 15% en México. ¿Qué significa que entre más dinero a los hogares? Es muy importante porque eso ayudaría a disminuir la pobreza. Y hemos medido que la pobreza bajaría en América Latina entre 2 y 12 puntos porcentuales. En Bolivia, por ejemplo, 12 puntos. En Argentina, que es uno de los países más, francamente, más equitativos en esto, el 2%. Y nosotros todavía en América Latina tenemos 187 millones de pobres, 62 en la pobreza extrema, y ahí tenemos también que hacer mucho, y las mujeres son quienes más ahorran, por cierto, reciben ingreso y ahorran e invierten mejor. La participación política, bueno, aquí México no la ha hecho nada mal. México ocupa el 8º lugar a nivel mundial en términos de Congreso, en donde participan las mujeres que participan en los parlamentos, en la Cámara de Diputados, de Senadores, 42,6%, no está nada mal, pero cuando nos vamos a la parte local, 0,4%, o sea, alcaldesas, concejales, bueno, y además las están matando, digo, francamente, ¿cómo van a querer participar, no? Y luego, tú también lo dijiste, uno de ustedes, la participación de las mujeres en consejos de administración. México en la necia, casi 5%, ¿no? Comparado con los países de la OCDE, miren ustedes, Noruega, en Noruega tampoco están en paridad,
pero por lo menos ya están cerca del 40%. Pero la gráfica de la izquierda, esa, queridas mujeres de Forbes, refleja lo siguiente. ¿Cuántas mujeres son dueñas? Es decir, son propietarias de las firmas. La mayoría son mujeres, que son los puntitos rojos. Pero esas firmas, ¿cuántas tienen a su CEO o gerentes mujeres? Creo que uno de los desafíos que ustedes abordan también en la declaración es cómo le hacemos para que las mujeres no estén siempre en sectores de baja productividad, puedan ir a las industrias 4.0, aquí va a haber Google, va a haber otras mujeres hablando de esto, pero lo más importante es que solo 1/3 de las mujeres en la región estudia ciencia, tecnología, ingenierías o matemáticas. Entonces tenemos que alentar a las mujeres a irse a esos temas. Y por último yo diría, nosotros en América Latina y el Caribe y en el mundo entero, se nos ha propuesto una agenda global, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y yo saludo aquí justamente a mis colegas de ONU Mujeres y de las Naciones Unidas en general. ¿Y qué queremos hacer colectivamente? Es abordar la interdependencia entre el proceso productivo y reproductivo, porque tampoco es que no queremos tener niños ya en América Latina, claro que queremos, pero hay que abordarlo colectivamente. Ampliar las capacidades para absorber el progreso técnico. Tercero, distribución equitativa de las ganancias de productividad y reconocer el trabajo no remunerado y el cuidado, la economía del cuidado. Esa tiene un costo, ¿eh? Si nosotros pusiéramos en términos económicos lo que aportan las mujeres en el trabajo no remunerado, de verdad que estaríamos hablando casi de 1/5 del PIB en la región. Y creo que hay que igualar capacidades para aumentar productividad. Focalizar, como ustedes lo han hecho en la declaración, en inclusión social, educación, salud y nutrición, con una visión de ciclo de vida. Empecemos desde niñitos y veamos todo hasta las adultas mayores. Pero tenemos que reformular los sistemas educativos, porque los sistemas educativos, incluso los libros de texto, todavía tienen estereotipos de hombres y mujeres, y esos son los que hay que romper. Y tenemos que construir sistemas de protección social y cuidados. Uruguay es un ejemplo aquí. Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados que es público, donde ahí llegan las mujeres, los niños, los discapacitados, etcétera, pero las mujeres tienen la opción de dejar ahí a la gente que tienen que cuidar y los hombres, ¿verdad? Y es un servicio público y las mujeres entonces liberan su tiempo. Si la mujer decide ir a trabajar, fantástico, pero la verdad que el tiempo es muy importante. Y por último, queremos cambiar el estilo de desarrollo, ¿saben? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros ya no queremos el mismo estilo de desarrollo. Por ejemplo, una ciudad donde tienes que transportarte 3 horas para llegar aquí, o sea, perdiste que 4 horas de tu tiempo del día, el uso del tiempo en el auto, o sea, como que no, ¿no? O sea, queremos una vida distinta y por lo tanto necesitamos irnos, empresarios todos, a lo que nosotros le llamamos un gran impulso ambiental, nuevas tecnologías, desacoplar crecimiento con impacto, favorecer la descarbonización de la economía y creo que la digitalización, los bienes intangibles nos pueden ayudar mucho, combinar tecnologías innovadoras, el Internet de las cosas, la analítica, la robótica, todo eso nos va a beneficiar mucho a las mujeres, de verdad. O sea, creo que va a ser muy importante, pero hay que ponerlo en clave de género, el tema de la tecnología. Entonces, desatemos los 4 nudos, venzamos la desigualdad socioeconómica y el crecimiento excluyente para que haya una igualdad sustantiva. No es nada más de que, ay, sí, mira, te vamos a dar esto para que participes. No, tiene que ser una igualdad de verdad. Una división sexual que es injusta y que se redistribuya, quizá licencias paternales, hay una serie de medidas que muchos países de Europa están tomando y romper los patrones culturales que tenemos hoy a través de leyes, instituciones, etcétera, e irnos de la concentración del poder a la democracia paritaria. Y quiero cerrar esta alocución, primero que nada, agradeciéndole a Forbes, de verdad, porque yo he dedicado mi vida a la igualdad, sobre todo en estos últimos tiempos. Y creo, y quiero citar aquí a una gran mujer que estaba conversando en el salón con una colega, a Madeleine Albright. Madeleine Albright dijo
en una ocasión, habrá un lugar en el infierno para aquellas mujeres que no ayuden a otras mujeres. Tenemos que ayudarnos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Con mucho cariño, vale la pena que sepa que junto con Mariano y el Consejo y el equipo, sí quiero mencionar a quienes de alguna otra forma también fueron promotoras, sus jefas de campaña para que recibiera este reconocimiento, que es Bea Gasca, que es Claudia Calvin, que es Mayra González, José María Sass, Lorena Guillé, Claudia Jáñez, María Teresa Arnal, Melanie Devlin y Mónica Flores. También ellas hay que agradecerles porque gracias a ellas también estamos aquí. Gracias. Gracias.